Bueno, ya sabemos que una dirección MAC nos ayuda a ver cómo está mapeado la conexión de cada dispositivo en una red, o sea, cómo cada switch detecta y aprende estas direcciones MAC que vienen de fábrica en los PCs y bueno, cómo arman su tablita. Ahora lo vamos a ver acá en Packet Tracer para que tenga, digamos, algo más parecido al mundo real. Entonces vamos a ver un par de comandos súper útiles. Vamos a construir una red pequeñita para poder hacer este ejercicio. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es añadir un switch, tres computadores para nuestra red de prueba. Acá en la parte inferior vemos switches, damos clic, aparece 2960, lo arrastramos. Aquí nos crea nuestro switch con este nombre. Voy a acercar esto un poco, se llama switch 0. Eh, Vamos a agregar tres computadores. Entonces, PS0, PS1 y PS2. Estos nombres los va tomando automático. Ahora vamos a hacer las conexiones. Por ahora voy a utilizar este conector, digamos que se llama, llamémoslo el conector mágico porque él automáticamente va a escoger el tipo de cable. Por ahora no nos vamos a preocupar por el tipo de cable, vamos a enfocarnos en, digamos, montar nuestro laboratorio rápidamente. Aquí hay varios detalles que tener en cuenta. Uno, que si nos paramos acá sobre, digamos, el triangulito, vamos a ver, digamos, las etiquetas de los puertos. Si queremos que queden permanentes, que sería más útil, aquí hay una opción en preferencias que se llama Always Show por Labels o siempre mostrar las etiquetas. Entonces ahí nos muestra las etiquetas. A veces es como un poco, digamos, cargada la imagen porque las etiquetas nos quedan ahí como encimita, pero bueno, digamos que es mucho mejor que tener que cada vez tener que pararnos sobre los puertos. Bueno, acá se me desconectó, vamos a conectarlo de nuevo, perdón. Bueno, ahí ya tenemos la conexión PC0, PC1, PC2. Entonces, no voy a adelantar un poquito. Aquí hay algo que hay que configurar para hacer las pruebas. Vamos a configurar algo que se llama dirección IP. La dirección IP, a diferencia de la dirección MAC, es configurable. O sea, no es algo que venga de fábrica con el dispositivo, lo configuras dependiendo de tu red. Entonces, le voy a poner una dirección IP a cada uno de mis computadores con su máscara de red que más adelante lo explicaré en otro video. Lo que voy a mantener, digamos, el mismo esquema de cada una de las IPs. Voy a utilizar en la parte de, digamos, en la parte que explicaré más adelante, en la parte de host, voy a utilizar el ID del computador como para tener una referencia. Realmente en la vida real tú puedes llamarlo como tú quieras. Digamos, puedes colocar diferentes subredes y cosas así, pero ahora no nos interesa adentrarnos allí. Entonces el PC0 le puse este IP que termina en 10, 10.10.10.10. Estos ID son escritos en, digamos, notación decimal. Obviamente tienen que ser diferentes unos de otros, pero lo que nos interesa acá es ver la parte de la dirección MAC. Cada uno tiene una dirección MAC específica. Vamos a ver el computador 2. Configuremos la última IP que nos falta por acá. Entonces, esta vamos a ponerle 10, 10, 10, 12. No se preocupen por esta parte, si no, ahorita no es claro, más adelante sí lo será. Entonces, vamos a colocarlo, digamos, uno al lado del otro para ver las tres direcciones MAC. Entonces, aquí tenemos que la dirección MAC de PC0 termina en 1773, la de PC1 termina en 830D y la de PC2 termina en 39E9. Ahora, si yo me voy al switch, acuérdense que el switch hace una asociación de la MAC por el puerto. Entonces, primero que todo, el switch les va a aparecer así. Vamos a entrar a modo privilegiado. Más adelante les explicaré eso. Por ahora solo denle el comando ENA de enable, pero vamos a ejecutar este que nos interesa, show MAC address table. Entonces acá, por ejemplo, si ya ven las MAC de cada uno de los PCs, por ejemplo, aquí ya vemos la MAC de nuestro PC
1 que termina en 1773 se ve por el puerto Ethernet 01. Si lo ven acá en el diagrama de la izquierda, precisamente ese es el puerto. Ahora vamos a ver PC1. Acá tenemos PC1, termina en 830D. Si lo vemos acá, está por el puerto 2. Entonces, como se ve en el diagrama. Y finalmente PC2, que termina en 39E9. A ver, se ve por el puerto 3. Entonces, ¿para qué te sirve saber esto? Esto te sirve eh, para que cuando, por ejemplo, digamos que tienes que buscar un dispositivo, un computador, donde está conectado físicamente, esto pasa mucho en el mundo real, necesitar dar una indicación de que deben desconectar esa máquina o moverla de conexión porque tal vez estás migrando tus equipos de red. Entonces, con ese comando y con la MAC del dispositivo que ya tú la conoces, tú puedes encontrar el puerto a donde está conectado. Entonces, eh, digamos que comando es bastante útil para esto. También, por ejemplo, hay hay una variación del comando que es dynamic, porque hay MAC address que pueden ser estáticamente, digamos, asociadas a los puertos del switch o show MAC address interface. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la interfaz Ethernet 01 y me va a mostrar la MAC address que se ve por ahí. En un switch, digamos, físico, también puedes filtrar. Hay un comando que es show MAC address perdón, vamos a hacerlo aquí. Acá no, en Packet Tracer no está disponible. Show MAC address y luego colocas la MAC address que estás buscando. Y ese comando lo que hace es que te trae el puerto físico por donde está conectado el computador que estás buscando. También súper útil. Em, digamos que les voy a enseñar otro comandito acá rápidamente. Clear MAC address table. Ese es para limpiar la MAC address table, la tabla de dirección MAC, y nos queda limpio de nuevo. Entonces te preguntarás, bueno, ¿y ahí cómo hago? Les voy a enseñar una pequeñita prueba para que sepas cómo puedes ver, digamos, la MAC address, cómo se aprende. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a entrar al command prompt. Acá hay un comando que se llama ipconfig all, lo puedes hacer en Windows también y me muestra la dirección IP que tengo y la MAC address que tengo, ¿cierto? Yo voy a utilizar una prueba sencilla que se llama prueba de ping. Es básicamente decirle al computador al que quiero decirle estás ahí, lo voy a enviar un paquete que se conoce como ICMP request, él me va a responder con un ICMP reply. Entonces ese ping lo que hace es enviar 4 paquetitos de eso. Entonces se los voy a enviar a PC1 que tiene este IP. Entonces ahí me responde. Vamos a ver que el switch ya empieza a aprender la dirección MAC tanto de PC0 como de PC1. PC0 porque le envía el tráfico, PC1 porque cuando envía la respuesta el switch lo aprende. Entonces si hacemos lo mismo para PC2, adivinen qué va a aparecer en el switch. Entonces aquí ya nos aparece la MAC address. Entonces la tablita, si lo ven, nos va a aparecer cada una de las MAC address de cada uno de los PCs. Si yo quisiera, digamos, vamos a hacerlo por documentación, si ustedes quieren hacer esto en su casa, pueden copiar esto, darle copy, de pronto crear una etiqueta, tal vez. A ver, crear una etiquetica acá y poner la dirección. Bueno, creo que esta no era la opción. Déjame, este es un recuadro. Vamos a copiar la MAC address. Listo, la metemos en este cuadrito. Hacemos otro cuadrito, solo el cuadrito como para que se vea ahí. Y metemos la MAC address del otro computador, de PC1 en este caso. Vamos a copiarla acá o nos vamos acá al command prompt, le damos un ipconfig all y podemos copiarla, o sea, como para que nos quede ahí en el laboratorio. Le doy doble clic acá, me inserta el texto,
ese texto lo muevo. Entonces, así, por ejemplo, cuando estás haciendo las pruebas del switch, te queda, digamos, más organizadito y te deja, vamos a hacer lo mismo para PC2, te deja como tener el laboratorio ya armadito. Vamos a darle un ipconfig all y con esto, uy, perdón, vamos a darle escape, listo, y le damos clic y nos queda. Entonces, si yo voy al switch otra vez y veo mi comando, por el faje Ethernet 01, la MAC address que se ve termina en 1773, que es la de PC0. Por el faje Ethernet 03 se ve la 39E9, que es la de PC2. Y por el faje Ethernet 02 se ve la que termina en 830D, que es la de PC1. Entonces, así puedes, digamos, hacer tus pruebitas para que veas cómo el switch aprende las direcciones MAC. Bueno, por lo pronto voy a salvar el laboratorio para que nos quede para otras pruebas y espero que este video les haya servido por lo menos para que empiecen a usar el programa, para que se familiaricen, construyan el primer laboratorio. En los próximos videos vamos a ver un poco más de detalle, vamos a hacer esta red un poquito más grande y más compleja. No olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en el próximo.